Vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado estudiando hace ya varias semanas acerca de las declaraciones del gran yo soy. Capítulo 14, el Evangelio según Juan, versículo 1, dice así la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, que os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todas las declaraciones que aparecen en el Evangelio de Juan están en contextos distintos, pero todas nos hablan acerca de, como hemos ya estado diciendo hace algún tiempo, todas nos hablan acerca de la deidad del Señor Jesús y cómo este ser infinitamente supremo, poderoso, eterno, ha querido relacionarse con el hombre, un ser limitado, ya un ser insignificante en comparación a toda la creación. Sabemos que Dios coronó la creación con el hombre, pero si uno se pone a comparar el hombre con la majestuosidad de la creación de Dios, parece claramente insignificante. Bueno, siendo uno más de la creación, ese Dios eterno ha querido relacionarse con el hombre. Ya hemos revisado 5 hasta aquí, son 7. La primera se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y es el pan de vida. La segunda aparece en el capítulo 8 y es: Yo soy la luz del mundo. La tercera y la cuarta se encuentran en un mismo capítulo y es el capítulo 10. Yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Y la quinta, la que revisábamos el día jueves: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y decíamos que todas estas declaraciones hablan de lo mismo, pero están en contextos distintos. Ya el Señor las dijo de acuerdo a lo que pasaba en el momento. Para mostrar un botón, cuando el Señor dice: Yo soy el pan de vida, un poquito antes había pasado algo tremendo. Había ocurrido un milagro. Ese milagro era que el Señor había alimentado a una multitud con unos pocos panes y unos pocos peces. Y la multitud, cuando vio este gran milagro, quedó entusiasmada, quedó maravillada y comenzó a seguir al Señor. Y lo siguieron hasta que lo encontraron, cuando el Señor Jesús les dice: Vosotros me seguís porque os saciasteis, por lo que comisteis. No me seguís porque queráis escucharme. Pues es el contexto en el cual el Señor Jesús hace esa declaración. La última, la más reciente que nosotros estuvimos analizando, cuando el Señor declara ser la resurrección y la vida, también tiene un contexto particular. ¿Cuál fue ese?
la muerte de Lázaro, ya, la muerte de Lázaro y esta conversación que el Señor tiene con Marta, hermana de Lázaro, a quien el Señor Jesucristo personalmente le hace esta declaración. ¿Ya? En todas las declaraciones el Señor le dijo esto a un grupo de personas, a una multitud, a los discípulos, pero en esa en particular el Señor se la dice a una persona, a una sola persona, que es Marta, ya, y en un contexto como el que hemos visto. Bueno, esta sexta declaración, yo soy el camino y la verdad y la vida, también tiene un contexto. Quiero invitarles para que ustedes puedan tener en mente a ver cuál es ese contexto. Acompáñenme un poquito más atrás a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 27. Está hablando el Señor Jesús acá, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ya, aquí, como dice aquel título, no inspirado, pero que está muy bien puesto, Jesús anuncia, dentro de las muchas ocasiones que lo hizo, anuncia su muerte y también qué tipo de muerte él iba a sufrir. Ya, acompáñenme un poco más adelante al capítulo 13. Capítulo 13, versículo 21. Leo desde el 20 un poco, dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa, entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Anteriormente el Señor Jesús hace un anuncio, y ese anuncio tenía que ver con su muerte y con el tipo de muerte que iba a sufrir. Un poco más adelante el Señor Jesús hace otro anuncio y ocurre otro acontecimiento, que es cuando el Señor Jesús anuncia, valga la redundancia, que uno de los 12, uno del círculo más íntimo del Señor, uno de los amigos más cercanos del Señor, que había compartido todos esos años de ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, uno de esos le iba a entregar a la muerte. Un poco más adelante, mismo capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo
sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, acá hay una pregunta antes que hace... acá hay una pregunta que hace Pedro, y esta pregunta tiene que ver con algo que el Señor Jesucristo estaba diciendo anteriormente. Pedro le pregunta, ¿a dónde vas? Y eso a raíz de lo que aparece unos versículos antes, que dice, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Debido a esto, Pedro le pregunta al Señor, ¿a dónde vas? Y en esta conversación, donde Pedro se tira a la piscina como tantas veces, ya en su personalidad impulsiva, le dice, mi vida pondré por ti. Por cierto, estaban los discípulos también ahí. Y el Señor Jesús le declara, hace un nuevo anuncio, y le dice, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro, uno que era probablemente dentro del círculo del Señor, había otro círculo más pequeñito, y dentro de ese círculo más pequeñito, que era lo más cercano al Señor, también estaba Pedro. El Señor le dice a Pedro, a ese de su círculo íntimo, tú me vas a negar, Pedro. ¿No? Tú que dices que pondrías tu vida por mí, tú me vas a negar. Bueno, ese es el contexto. Hoy día nuestro hermano David decía que cuando revisamos un pasaje, uno tiene que ver el contexto inmediato, ya los versículos anteriores, siguientes, si es posible el capítulo y si es posible el libro entero para poder entender mejor. Bueno, el contexto en el cual el Señor Jesús hace esta sexta declaración, yo soy el camino y la verdad y la vida, es ese que nosotros hemos visto. ¿Por qué ese es el contexto? Miren cómo parte el pasaje donde está esta declaración. No se turbe vuestro corazón. Yo cuando lo leía, no había revisado el contexto anterior, y yo decía, siempre lo leí así como parte del pasaje. Y yo decía, ahora estudiando estas declaraciones, decía, ¿por qué esta declaración está inmersa en un pasaje donde el Señor les dice que no se turben? Turbarse quiere decir en el original agitarse, conmoverse, estremecerse, perturbarse, ¿ya? Con eso tiene que ver agitarse. Y el Señor Jesús comienza el pasaje donde Él hace esta sexta declaración, comienza diciéndoles a sus discípulos que no se turben, que no se perturben, que no se estremezcan, que no se conmuevan en sus corazones. Entonces yo dije, si el Señor le está diciendo esto, claramente el Señor estaba viendo algo en los discípulos. Parece que no estaban muy tranquilos los discípulos cuando el Señor les dice esto. Parece que habían perdido la paz, parece que habían perdido la tranquilidad en ese momento. Estaban estremecidos, estaban turbados, no estaban pensando con claridad. Cuando uno está turbado no piensa con claridad. Nuestra mente no tiene la lucidez para tomar buenas decisiones muchas veces. Parece que así estaban los discípulos. Entonces, viendo esto yo dije, ¿por qué estaban turbados? Cuando me puse a revisar los pasajes que hemos leído nosotros, entendí por qué estaban turbados los discípulos y por qué el Señor les dice que no se turben, que no tengan miedo en sus corazones. Claro, el Señor un poco antes le había dicho que iba a ir a morir a la cruz, que ya no iba a estar con ellos, y que iba a morir crucificado, levantado como lo leíamos. Después el Señor les decía que uno de ellos mismos era quien lo iba a entregar para ser crucificado. Uno de esos amigos que él tenía, a quienes también llamó hermano en alguna ocasión. Y luego le dice a uno que era de los más cercanos del Señor, que lo iba a negar, que cuando el resto preguntara, él iba a declarar que no lo conocía. Tenían muchas razones para estar turbados los discípulos. Con todo esto, estaban estremecidos. No entendían muy bien lo que estaba pasando. ¿Cómo tienes que partirnos para dejar solo, Señor? ¿Cómo uno de nosotros te va a entregar para que seas crucificado? ¿Cómo Pedro, uno de los líderes del grupo, te va a negar? Pedro, el que
el que sacó una espada y cuando lo venían a apresar, cortó la oreja de uno de los que venía junto con esa comitiva. Por supuesto que estaban turbados, por supuesto que estaban estremecidos en sus corazones, por supuesto que habían perdido la tranquilidad con todos estos anuncios y estos acontecimientos anteriores. Y entonces es ahí cuando el Señor Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Muchas veces nosotros, cuando atravesamos circunstancias como las de los discípulos, tal vez no las mismas, pero que redundan en que nuestro corazón esté estremecido, en que nuestro corazón, nuestra mente estén turbados y haya temor. ¿Qué necesita nuestro corazón y nuestra alma cuando nos encontramos así? ¿Qué necesita? Consuelo. Necesita palabras de aliento. Necesita palabras de ánimo. Aquí está el contexto en el cual el Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Los discípulos necesitaban ser consolados. Necesitaban ser animados. Necesitaban recuperar esa tranquilidad en sus corazones, recuperar esa paz en sus corazones que habían perdido debido a todos estos anuncios que el Señor Jesús había hecho y que, por cierto, iban a acontecer. Me preguntaba por qué el Señor podía consolar a aquellos que lo necesitaban, a sus discípulos, en esta declaración. Porque el Señor, con total propiedad, con total autoridad, les dice: no se turbe vuestro corazón. Muchas veces uno mismo o otras personas, cuando están pasando por situaciones difíciles y uno se acerca o se acercan a uno, está una frase que es súper conocida: tú no sabes, tú no has pasado por lo que yo estoy pasando, así que no puedes decirme, no puedes darme un consejo porque no sabes lo que yo estoy pasando, no sabes lo que yo estoy viviendo. Y uno escucha habitualmente estas frases cuando hay alguien en medio de dificultad. Claro, es un poco complicado que alguien que nunca ha perdido a un ser querido pueda aconsejar o pueda alentar o pueda animar a alguien que lo ha perdido. Medio difícil porque no sabe lo que significa eso. Bueno, el Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que era tener un corazón turbado. Y ustedes se dieron cuenta, en cada uno de esos pasajes que leímos, se hace referencia a aquello. Miren, volvamos nuevamente, pero solamente unos versículos. Juan 12, versículo 27 que leíamos. ¿Quién es el que habla cuando está haciendo el anuncio de su muerte? El mismo Señor. Y miren lo que dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Más adelante, que también leíamos, 13:21. Habiendo dicho Jesús, lo espero. 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estaba turbada su alma, se conmovió en espíritu. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, no, acá no está, perdón. Eran esos dos, no. Ambas declaraciones, cuando dice ahora está turbada mi alma y que se conmovió en espíritu, recuerdan que cuando estábamos leyendo, cuando estábamos leyendo el pasaje donde Marta y María se acercan al Señor en medio de su tristeza por haber perdido a su hermano, se acercan al Señor, María se acerca al Señor, cae a los pies del Señor y le dice: si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. ¿Qué pasa un poquito después con el Señor? Dice que el Señor se conmovió también y lloró. El Señor
sabía perfectamente lo que era estar turbado.